4 pasos para resistir los ataques del enemigo. Amén, mis amados hermanos. Yo sé que este poderoso contenido será de bendición para cada una de sus vidas. Yo quiero que usted me acompañe. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25. Y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque son palabras de vida. Señor, te pedimos que nos permitas disertar tu palabra con denuedo y con poder, y que cada una de las personas que vayan a escuchar este poderoso mensaje sean edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 4 pasos para resistir los ataques del enemigo. En primer lugar, tenemos que entender que lo único que nos dará la victoria es cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que la Biblia dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 16, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dando a entender de que la única manera que Jesús, aunque fuera hijo, pudiera resistir los ataques del enemigo es cuando el Espíritu Santo estuviera con él para afianzarlo. Recuerde que la Biblia dice que el Espíritu Santo no guiará hacia toda justicia y hacia toda verdad, dándonos a comprender de que la única manera que nosotros podemos resistir es cuando Dios, es cuando el Espíritu Santo comienza a guiarnos. Ahora, en el pasaje bíblico que hemos tomado como plataforma o punto de partida, es un pasaje bastante poderoso, mis amados hermanos. Hemos escuchado grandes hombres y grandes mujeres de Dios hablar de este texto, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25. Según los estudiosos bíblicos, dicen que Lucas fue un testigo ocular, porque fue uno de los testigos que pudo palpar las hazañas de Jesús. Por eso atribuyen a este libro como uno de los más verídicos de los 4 evangelios. Por eso que el primer punto que quiero destacar con ustedes de los 4 puntos que sé que serán de su bendición para su vida. Y el primer punto es aprende a defenderte con la palabra. Nótese que hay un intérprete de la ley, hay alguien que tiene posición en la tierra, hay alguien que tiene posición en lo que tiene que ver en el mundo secular, pero Jesús nunca interviene con el método de defenderse con sus propias palabras, sino que recuerde que la Biblia dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Es decir, Jesús nunca trata de llevar a este hombre para enseñarle con sus palabras humanas, sino que trata de persuadirlo con la palabra, porque él sabe que la única manera, en el único ámbito donde el hombre y la mujer va a poder cambiar su conducta o la manera como se comporte es cuando la palabra entra en ellos. Recuerde que la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto, Mateo capítulo 4. Después que llevado al Espíritu, dice que escrito está. Nótese que cada una de las estrategias que Jesús utilizó para poder contrarrestar o refutar cualquier argumento que el enemigo quería venir a traerle a él, siempre utilizaba la palabra, porque la palabra es la que nos redarguye, la palabra es que nos da vida, la palabra es la que nos cambia. Por tanto, si Jesús quería cambiar el espíritu, Jesús quería cambiar a alguien o quería resistir a cualquier ataque, Jesús tenía que confrontarlo con la palabra. Recuerde que el enemigo
podrá escuchar una palabra que salga de un hijo de Dios, pero la palabra que él más toma en cuenta es la palabra de su creador, porque sabemos que cuando usted está trabajando en una empresa, cuando usted está trabajando en un lugar, se dará cuenta que cuando un supervisor le habla, usted atiende y escucha, pero cuando alguien de alta jerarquía, es decir, el jefe de jefes, le dice a usted, mire, usted tiene que tener cuidado para no hacer esto, entonces hay algo dentro de usted que le dice que no tiene que hacerlo. Recuerde que nosotros vivimos en un mundo donde el mundo espiritual está abierto a cualquier cosa, es decir, si nosotros no nos regimos mediante el orden espiritual, fácilmente se abre una brecha espiritual donde nosotros podemos ser fácilmente ultrajados o no podremos resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué defenderse con la palabra? Porque cuando tú te defiendes con la palabra divina, cuando tú no tratas de entrarle a la mente a alguien con un estado material o con una palabra física que quiera trastornar, con un conocimiento hueco de hueca sutiliza, Dios entonces comienza a intervenir, porque recuerde que la Biblia dice que el único que conoce los pensamientos es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, Él va a entrar a nuestra vida y va a comenzar a cambiar lo que nosotros necesitamos. Por eso, mire, el hombre se levanta y el hombre es intérprete de la ley. Nótese que Jesús lo que está haciendo es comenzar a hablar con este hombre, pero hay dos conocimientos, y los dos conocimientos que se están refutando es un conocimiento divino y un conocimiento terrenal. El hombre le va a venir con una sabiduría a Jesús terrenal, pero Jesús tiene que entrarle a él con una sabiduría divina. Por tanto, cuando el cielo entra contigo, cuando el cielo comienza a afirmarte, es lo que te da guianza y te da la revelación necesaria para que pueda resistir a cualquier cosa que esté dominando el enemigo. Recuerde que cuando Nicodemo va delante de Jesús, Nicodemo va con la intención de persuadir a Jesús con un conocimiento humano, pero Jesús le dice, si no entiendes las cosas espirituales, como las cosas terrenales, ¿cómo te podré explicar lo espiritual? En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Jesús. Jesús nunca trató de defenderse, porque él sabe que el mundo espiritual se maneja por reglas, y aunque él sea hijo, él tiene que moverse mediante la dirección divina. Por tanto, la bendición va a llegar, vas a poder resistir cuando te conectes a la revelación divina que el mundo espiritual te está mandando para que puedas romper con cualquier obstáculo que puedas recibir. Por eso usted se ha preguntado y ha comenzado a analizar por qué hay victorias que no puedo, recibir. Simplemente recuerde que Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Oiga, dice que te sometas. Someterse tiene que ver a rendir la voluntad. Es decir, que cuando Jesús fue llevado al Espíritu por el desierto, Jesús rige su voluntad. Es decir, comienza a activar su voluntad su voluntad divina para que la voluntad humana se establezca. Porque recuerde que la Biblia dice que es peor tenerle miedo a lo que mata el espíritu que a lo que mata la carne. En pocas palabras, cuando tú tienes el dominio y el control de tu espíritu, fácilmente tú puedes resistir, porque el enemigo te atacará en el espíritu, pero para que tu carne no reciba la revelación para poder resistir. Entonces, si tu carne no recibe la revelación para resistir, es decir, tu espíritu, no recibe la revelación para resistir, entonces tu carne se debilita. Entonces, ¿por qué hay que poder responderle y aprender a defenderse con la palabra? Porque la palabra es la que nos va a ayudar, la palabra es la que nos va a bendecir, y la palabra es la que nos va a redarguir y nos va a activar a un nuevo nivel donde podamos descubrir cuál es la intención divina que el cielo tiene para con nosotros. Por eso que el segundo punto que quiero mantener contigo, que quiero decirte, es mantén la oración. Simplemente es algo, se ve como algo sencillo, pero es eficaz. Mantener la oración es lo que te dará muchas victorias para poder resistir. Por eso recuerde que la Biblia dice que antes de Jesús ir a la barca a los discípulos, dice que se fue al monte a orar. ¿Y por qué al monte a orar? Porque él necesitaba un momento a solas con Dios, un momento donde él pudiera recibir la revelación para poder resistir. Por eso que Jesús podía caminar por el desierto con la revelación del Espíritu Santo de Dios, pero Jesús necesitaba poder conectarse
con algo más que una revelación, sino con una dirección. Por tanto, para él poder resistir, tenía que venir en la dirección, para que la dirección lo pudiera llevar al estado o al estado espiritual donde el Espíritu de Dios quería verlo. Por eso que podremos resistir cuando nosotros podamos entender que la condición donde nosotros estamos es para recibir la revelación y poder pelear con cualquier altimaña que se nos levante. Por eso que usted ha preguntado y se ha preguntado delante del Señor: Señor, ¿por qué no puedo resistir? ¿Por qué no puedo entrar a la revelación donde tú me llamaste que debo de estar? Simplemente tienes que conectarte con la dirección. ¿Por qué la dirección? Porque en primer lugar te conectas con la oración y la oración te da la dirección que tu espíritu necesita. Por eso Jesús es alguien que no solamente viene del cielo, sino que necesita conocer estrategia en este plano humano. Porque cuando tú eres hijo, tú no te riges por tu conocimiento humano, tú te riges de acorde a la revelación, y la revelación te da la dirección para tú poder conectarte al plano espiritual. ¿Por qué al plano espiritual? Porque todavía eres nuevo, eres un peregrino en la tierra. Por tanto, hay situaciones que van a venir a confrontarte, hay situaciones de expresiones que van a llegar para confrontar el estado espiritual donde Dios te quiere llevar. Pero si estás en la revelación, podrás contraatacar cualquier altimaña, cualquier batalla que llegue a tu vida para confundirte en el propósito del Señor. Por eso, nótese, dice que aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nótese que Jesús lo está poniendo a él mismo a recitar la palabra. Y lo primero que vemos aquí, que dice que amarás a Dios con todo tu corazón. Escuche esto: amarás a Dios con todo tu corazón, dándole a entender que para poder él resistir los ataques, para él poder entrar y recibir la vida eterna, él tiene que conectar primero su corazón a la revelación. Recuerde que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. En pocas palabras, tu corazón se conecta a la revelación que tu alma necesita. Por tanto, para tú recibir esa revelación, para tú conectarte al nivel espiritual donde Dios te quiere llevar y poder resistir los ataques, tu corazón tiene que estar preparado. Por eso recuerde que cuando Elí y fue a donde David, lo primero que Dios le dice es que no mire la apariencia. ¿Y por qué no mire la apariencia? Porque la apariencia es engañosa, más el corazón es donde él iba a poder descodificar quién era dueño de la promesa. Por tanto, lo que Elí estaba tratando de hacer, Jesús, lo que Dios estaba tratando de hacer con Elí era que no se ficara en que ellos eran grandes, ellos podían tener las cualidades necesarias para poder ir a la guerra y vencer a Goliat. Lo que estaba tratando de darle a entender Dios a Elí es que Elí tenía que mirar de acorde a la revelación del alma de esa persona, porque era lo que iba a completar en este plano terrenal. Recuerden que nosotros, para poder resistir, nosotros cada uno se nos es depositado una revelación, y la revelación que tenemos por dentro es una revelación que nos va a ayudar a pelear, es una revelación que nos va a ayudar a resistir, a poder pararnos en la brecha, para poder pararnos en la revelación necesaria que nuestro espíritu necesita. Por eso, cuando nosotros estamos en la revelación del Señor, no importa la condición, no importa lo que estemos pasando, elegiremos cuál es lo que es lo correcto para nuestra vida. La Biblia dice que de repente, que cuando él está diciendo este Señor, no este, el que está allá criando las ovejas, el que la gente lo ve descalificado, porque cuando tú estás en el reino le gusta que los seres humanos a la vista de ellos te vean descalificado. ¿Por qué? Porque Dios comienza a activar de la nada lo que tú necesitas. El reino comienza a activar lo que tu espíritu necesita y lo que alguien necesita para recibir el reino. Por eso no te puedes preocupar por lo que estás sintiendo ahora. No te puedes preocupar por la guerra que estás viviendo ahora. Comienza a entender que el Señor va a hacer algo en tu vida y va a detonar la bendición profética que tú necesitas. Hay gente aquí presente
que le dijeron al Señor: Jehová, yo te pido que me escojas, pero no me escojas de acuerdo a la apariencia. Primero prepara mi corazón para poder resistir los ataques, porque los que son genuinos, cuando el diablo lo ataca, ellos resisten, porque los que son genuinos, a pesar de la guerra, ellos siguen adorando, porque los que son genuinos, no importando la condición, ellos entienden que tienen que buscar el reino. Tú no sabes que te están persiguiendo, porque el diablo sabe que el día que tú aprendas a resistir, el día que tú aprendas que la revelación que hay dentro de ti es para poder contrarrestar cualquier levantamiento, Dios te va a levantar con una revelación diferente. Por tanto, yo vengo a hablar con gente aquí que me esté escuchando, que la condición que ellos están viviendo no es para muerte. Oye, no importa la condición, no es para muerte, sino para que la gloria del Señor comience a reflejarse en ti. Nótese que lo que está pasando aquí es que con Jesús comienza a hablar con este hombre y comienza a hablar de una manera de revelación, una manera para poder conquistar lo que este hombre necesita. Oiga, y le dice que primero su corazón, segundo con toda su alma. Oiga, con toda su alma. ¿Por qué con toda su alma? Porque cuando su corazón se conecta a la revelación, su alma puede entender cuál es la condición espiritual donde él está. Por tanto, cuando venga la batalla, cuando vengan las guerras para tratar de robarte la revelación que hay en tu corazón, tu alma te va a proveer lo que tú necesitas para que puedas seguir creyendo en la palabra profética que Dios destinó sobre ti. Por eso no te puedes quedar de brazos cruzados, porque hay algo dentro de ti que te está diciendo: resiste. Hay algo dentro de ti que te está diciendo: no es tiempo de morirse, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar lo que el cielo habló de ti, lo que el cielo detonó sobre ti. Por eso yo quiero hablar contigo, y la palabra que quiero hablar contigo hoy es que no te puedes quedar de brazos cruzados. Tienes que conectarte a la revelación que el cielo destinó sobre ti. Por eso el tercer punto que quiero destacar con ustedes es: busca un tiempo de meditación para que puedas ver con claridad por dónde vienen los ataques. Oiga, Jesús le hace este incógnito a este hombre, pero Jesús está buscando cómo la manera de poder refutar su conocimiento sin ofenderlo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dentro de la revelación, cuando tú estás dentro de la meditación te enseña que cuando tú vas a accionar, para que no haya, ¿cómo le explico? Para que no haya una contrariedad donde otras cosas, otros portales espirituales, se comiencen a abrir, y de que usted pueda entender cuál es la condición espiritual sin afectar un movimiento espiritual. Sí, porque una cosa es tú tener la revelación del desierto, y otra cosa es tú tener la continuidad de la revelación de donde Dios te va a posicionar. Por eso podemos tener la revelación del mañana, pero no podemos tener la revelación de 5 o 8 o 10 días después. Por eso es importante que cuando activemos la meditación podamos entender cuál es la condición donde estamos viviendo, cuál es la condición donde el cielo no quiere, para poder resistir cualquier altimaña que estemos viviendo. Yo sé que no es fácil, yo sé que es duro, yo sé que a veces la condición que tú vives es precaria, y a veces quieres resistir y quieres mantenerte en la revelación, pero se te hace un poco difícil. Pero quiero hablar contigo hoy: no importa la condición, Jehová te va a llevar al lugar donde tú vas a poder resistir los ataques del enemigo. Vengo a hablar con una Débora aquí, que el diablo se le levantó, que las guerras se le levantaron, para que ellos no se conecten con la promesa y no se conecten con la revelación que su alma necesita. Pero vengo a decirte que aunque un varón no quiera ir a la guerra, Jehová te va a poner la revelación para poder resistir a los enemigos. No importa la condición, Jehová va a poner la revelación. Oye, comienza a declarar la palabra, comienza a creer que algo el Señor va a hacer en tu vida, y créeme que el Señor va a depositar lo que tú necesitas. Por eso, mire, Jesús de una manera inmediata dice: con su mente, con su corazón, oiga, con todas sus fuerzas. Oiga, ¿por qué amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Porque esos son unos requisitos para poder resistir. Esos son unos requisitos para poder entender que la condición espiritual donde tú necesitas estar es una condición donde tú puedes absorber la revelación necesaria para el Señor llevarte al estatus del varón perfecto. Para el Señor llevarte a la condición espiritual que tu alma necesita. Por eso que el cuarto punto es: no te apresures a recibir la revelación de Dios. Espera que llegue hacia ti.
¿Por qué espera que llegue hacia ti? Porque Jesús, meditando, Jesús, para poder contrarrestar a este hombre, lo lleva a un versículo bíblico. Pero Jesús sabe que el hombre quizás no puede solamente recibir la revelación del versículo, sino que necesita descodificarle y llevarlo a la revelación del versículo bíblico que le narró. Por eso, nótese, le dice que comenzó a hablarle de un buen samaritano. Dice que cayó en manos de un sacerdote, de un levita, pero ninguna de esas personas lo ayudaron, sino un buen samaritano que con aceite y con vino cubrió sus heridas. Dando a entender, Jesús lo llevó con una parábola a un estado de meditación para que él pudiera entender y para que la revelación llegara a él en el momento preciso. Porque Jesús, si le lleva la revelación en un tiempo donde no es divino, el hombre confundirse y comenzar a claudicar del reino. Por tanto, Jesús viene del reino y Jesús sabe lo que este hombre necesita en el tiempo divino para poder contrarrestar cualquier levantamiento del enemigo. Así que recuerda estos 4 puntos, aprendiendo 4 puntos para resistir los ataques del enemigo. Primero, aprende a defenderte con la palabra. Segundo, mantente en oración. 3, busca un tiempo de meditación para que puedas ver con claridad por dónde vienen los ataques. Y 4, no te apresures a recibir la revelación de Dios. Espera que llegue hacia ti. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que sea de bendición para cada uno.